cuidados de parada cardíaca, me gustaría empezar con algo, pues a veces que me parece muy interesante y es porque a veces los médicos desconocemos las historias o la historia de las cosas y a veces tendemos a ser como muy mecánicos en hacer las cosas que hacemos sin tener en cuenta de dónde salen. Entonces, pues me gustó mirar a ver por qué utilizamos la hipotermia terapéutica y resulta que desde hace más de 5.000 años la hipotermia ya se venía conociendo en el mundo de la medicina y la primera mención de la hipotermia terapéutica aparece en los egipcios, en el papiro de Edwin Smith. Los egipcios ya tenían algo de conocimiento en el uso de la hipotermia para el tratamiento de ciertas enfermedades. Luego, en el año 400 antes de la era común, Hipócrates hablaba que la hipotermia podía ayudar a detener la hemorragia y podía ser usada en el tétano, pues ya sabemos actualmente que la hipotermia puede empeorar la coagulopatía, digamos, en el trauma. Entonces, pues tal vez estaba un poco errado Hipócrates, pero pues tuvo un acercamiento bastante grande. Ya luego, en el año 1700, el doctor James Curry hizo los primeros experimentos humanos con hipotermia y describió los primeros efectos de la hipotermia sobre la fisiología humana. En el año 1812, Baron de la Rey era un cirujano napoleónico y entonces él en la guerra se dio cuenta que podía utilizar la hipotermia, le colocaba colocaba frío en las extremidades, colocaba hielo en las extremidades y con eso podía ayudar un poco a hacer las amputaciones para evitar el dolor. Entonces, ven ustedes que la hipotermia tiene un amplio uso durante la historia de la humanidad. Luego, en 1892, Sir William Osler, el padre de la medicina interna, plantea que la hipotermia mejora la mortalidad en la fiebre tifoidea y muestra pues un pequeño estudio de serie de casos. En el año 1938, y tal vez este es el más importante, este señor que se llama Temple Fay, o realmente no sé cómo se pronuncia, este señor dice fue el primero en fabricar las pilas que utilizamos para enfriar a los pacientes de forma externa. Se inventó pues estas sábanas térmicas y lo utilizó en una paciente que tenía cáncer y metástasis cerebrales, que tenía un dolor intratable, y utilizó la hipotermia para mejorar el dolor en esta paciente. Lo curioso de esto es que la hipotermia, los estudios del doctor Temple Fay caen en manos de los nazis y estos empiezan a experimentar, como ustedes bien saben, en los campos de concentración. El doctor Mengele es uno de los pioneros pues, en hacer estos experimentos. Como ustedes saben, ellos utilizaban gemelos idénticos judíos y los sometían a hipotermia terapéutica a uno de ellos y miraban los cambios fisiológicos que tenían. Entonces, la hipotermia terapéutica cae como en un desprestigio por estos estudios de los nazis. Luego, ya en los años 50 se retoma y se descubre la hipotermia, algunos de los efectos neuroprotectores en animales. En 1958 se hace el primer estudio de hipotermia terapéutica en parada cardíaca y muestra que los pacientes tienen una sobrevida del 50%. Ya luego, en el año 2002, miren todo lo que pasó de ahí, de los años 60 al 2002 empiezan a introducirse la hipotermia terapéutica en los pacientes que hacen parada cardíaca y en 1990 se hacen los estudios en animales sometidos a isquemia. ¿Qué estableció la hipotermia terapéutica que siguiera apareciendo en las guías? Hay dos estudios del New England Journal que tal vez vamos a hablar despuesito, que muestran que tienen un impacto en mortalidad y en desenlaces neurológicos. Entonces, esto es como una breve historia de lo que pasó con la hipotermia terapéutica. Las personas que les gusta la historia, hay un artículo de historia de la hipotermia terapéutica publicado también en el New England Journal, pero sobre los experimentos nazis, sobre esto, y esta imagen está en uno de estos archivos históricos. Entonces, vean que ha tenido un amplio uso la hipotermia terapéutica y es uno de los pilares fundamentales en los pacientes que llegan a cuidados posparo. Pero vamos a ver que hay mucha evidencia que discute estos hallazgos y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Primero, definir qué es un síndrome de posparada cardíaca y su fisiopatología. Ver los algoritmos de manejo, cómo se soporta un paciente de estos, qué hay que hacerle, y definir el pronóstico neurológico del paciente que está en posparada cardíaca, que yo creo que tal vez esto es lo más importante, porque lo más importante no es reanimar un paciente y sacarlo vivo, sino usted
tener personas funcionales que vuelvan a su vida. O sea, no es el mejor reanimador, realmente no es la persona que revive muertos, por decirlo así, sino que es la persona que puede definir quién va a tener, o por lo menos saber a quién va a reanimar y cómo lo va a hacer y cómo va a lograr que esa persona pueda volver a su vida habitual. Entonces, eso es una de las primeras enseñanzas de la charla. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Primero, porque la mortalidad es bastante alta. Algunos de estos pacientes terminan en muerte encefálica luego de que salen a ritmo de perfusión espontánea. Del 50-70% de los pacientes posparada cardíaca hacen un choque post-resucitación y cuando hablamos de paro intrahospitalario, la incidencia no es nada raro y la supervivencia al año puede llegar a ser a veces no tan buena. Y la etiología se ha encontrado pues que se puede dividir en mitad y mitad, digamos, en los pacientes que hacen parada cardíaca intrahospitalaria. Entonces, es importante este tema porque nosotros también debemos definir a quién vamos a mandar a una angiografía coronaria de urgencia, si sirve, si no sirve esto, que también lo podremos discutir, aunque no es del caso. Entonces, vamos primero a empezar a hablar del síndrome posparada cardíaca. En el síndrome posparada cardíaca tenemos que tener en cuenta que hay varias cosas fundamentales. Primero, hay una injuria cerebral aguda posparo, hay una injuria miocárdica aguda posparo, hay un síndrome de isquemia reperfusión y tenemos que saber que hay una causa subyacente de la parada cardíaca. Entonces, estos son como los pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Esta injuria cerebral hipóxica pues va a condicionar que haya una alteración de la autorregulación cerebral, que los pacientes puedan convulsionar. En este síndrome de isquemia reperfusión, cuando ustedes vuelven a la vida de una persona, lo que va a pasar es toda esa cascada de oxígeno y toda esa reperfusión lo que va a producir es más radicales libres, va a desencadenar una respuesta inflamatoria desmedida, va a producir disfunción microcirculatoria. Esos pacientes pueden hacer falla multisistémica secundaria a esta reperfusión. Además de eso, luego de usted reanimar a un paciente, estos pacientes pueden salir con un stunning miocárdico y un choque cardiogénico, que es lo que vamos a tener que soportar, digamos, en una unidad de cuidado intensivo usualmente. Y lo otro es que hay una causa subyacente y que pueden ser muchas, o sea, puede ser ya sea un síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar, que el paciente haya hecho parada cardíaca por un trastorno hidroelectrolítico, por sepsis, intoxicaciones, etcétera. Entonces vamos a ver cuál es un breve repaso, digamos, de la fisiopatología de esto. Tenemos que recordar que en el síndrome posparada cardíaca hay unas fases que ya han sido previamente descritas. Entonces, digamos, tenemos una fase inmediata que abarca los primeros 20 minutos luego del ritmo de perfusión espontánea. Y en esta fase inmediata, temprana e intermedia, o sea, casi las primeras 24 a 48 horas, lo que vamos a asegurarnos es que evitemos la injuria secundaria y evitar la falla multiorgánica. Lo que vamos a ver en estas primeras fases es proteger el cerebro a los pacientes y limitar mayor injuria en estos pacientes. Ya luego de las primeras 72 horas empezamos una fase de recuperación y es donde vamos a definir el pronóstico de estos pacientes, si se va a recuperar, si no, y con esto vamos a definir muchas más conductas adicionales. Y por último sigue la fase no menos importante, que sería la de rehabilitación, es para la reinserción de estos pacientes a su vida habitual. Entonces vamos a hablar un poquito de las primeras fases, que tal vez las que nosotros estamos más habitualmente relacionados. Entonces tenemos que hablar primero de estas fases, de los pilares fundamentales, y lo que pasa en estos pacientes el primer día de una posparada cardíaca es que pueden tener un aumento de la resistencia vascular cerebral, ellos se les altera la autorregulación, se desvía la curva a la derecha, y algunos estudios hablan que estos pacientes habría que mantenerlos con unas presiones arteriales medias alrededor de 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando uno revisa las guías de la AJA, el punto de corte es 65 milímetros de mercurio, y bueno, esto es obviamente, como tal vez lo habremos discutido antes, las guías a veces recomiendan cosas muy genéricas para que todos podamos usarlas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los pacientes hay que individualizarlos y tenemos que tener en cuenta este pequeño bemol,
y es que si la curva de autorregulación se desplaza hacia uno de los lados, usted tendría que asegurar una presión de perfusión adecuada para que estos pacientes no hagan lesiones secundarias, y usted puede asegurar que no va a ser isquemia cerebral secundaria. Las otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que la materia gris es mucho más susceptible a isquemia porque aumenta la tasa metabólica cerebral, por lo tanto, muchos de estos pacientes van a presentar convulsiones, casi del 20%, del 5 al 20%. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando reanimamos mucho a un paciente, las lesiones anóxicas se manifiestan con edema cerebral, porque eso aumenta la permeabilidad vascular cerebral y eso produce extravasación, y eso puede aumentar la presión intracraniana, y asimismo, cuando usted tiene edema cerebral y aumenta la presión intracraniana, disminuye la presión de perfusión cerebral. Ahora, lo otro es que luego de horas a días de que ocurre la parada cardíaca, se liberan aminoácidos excitatorios, radicales libres, empieza a haber falla energética y hay alteraciones focales del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta en la injuria cerebral hipóxica. ¿Alguien tiene por ahí abierto el micrófono? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta acá es que algunos fisiólogos, algunas de las publicaciones en los journals de fisiología plantean lo siguiente: vean lo que pasa, digamos, las primeras horas de pasar a un ritmo de perfusión espontánea. Entonces, ellos lo que plantean es que luego, cuando pasa las las primeras horas se liberan todos estos de calcio, hay falla energética con falla mitocondrial, y luego de que pasan estas primeras 72 horas es donde se empiezan a expresar ciertos mecanismos donde hay degeneración glial, hay alteración de la maduración celular, y algunos investigadores hasta proponen utilizar células madres. Sin embargo, los objetivos en estas fases tardías todavía no se han esclarecido bien, y esta parte molecular todavía sigue bajo estudios pues en ciencias básicas. Entonces vean que es bien interesante porque a pesar de todos los avances que hemos tenido, hay muchos puntos grises en cuanto a la injuria cerebral hipóxica. En cuanto al síndrome de isquemia reperfusión, se activan pues unas rutas proinflamatorias, hay injuria endotelial, se activan los leucocitos, eso produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y el 50% de estos pacientes van a estar vasopléjicos, o sea, muy hipotensos, dependientes de vasopresor. Eso aumenta la trombogénesis, se produce una disfunción orgánica múltiple y una coagulación intravascular diseminada. Entonces, estos pacientes realmente van a estar muy graves, y además de eso, toda esta activación de la cascada procoagulante hace que estos pacientes también tengan heterogeneidad de flujos, puedan desarrollar insuficiencia adrenal y puedan tener mayor riesgo de infecciones, sobre todo las primeras 24 horas y sobre todo cuando los sometemos a hipotermia terapéutica, porque la hipotermia terapéutica, digamos, puede disminuir la respuesta inmunológica. Entonces, ahí tenemos algunas de estas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo otro es la disfunción miocárdica, y es que estos pacientes pueden presentar aturdimiento miocárdico o estuni miocárdico, hipoquinesia global, pueden tener compromiso del gasto cardíaco y de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y lo que dicen algunos autores es que esta disfunción puede ser transitoria y puede durar las primeras 48 horas, aunque algunos pacientes pueden tener una disminución persistente de la fracción de eyección por semanas a meses, y algunos de estos cursan con un choque cardiogénico franco. Entonces, aquí es donde vienen algunas de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, es cómo los monitorizamos, qué más le hacemos a estos pacientes, porque son bastante complejos a pesar que lo veamos tan sencillo. O sea, realmente no solo reanimar al paciente, sino saber qué vamos a hacer con él. Entonces, vean ustedes que cuando tenemos un paciente en posparada cardíaca, lo que tenemos que hacer es un manejo de soporte, porque como les dije, digamos, impactar sobre esas vías moleculares de las caspasas, calpaínas, vías de señalización todavía sigue siendo muy complejo, porque se nos salen pues de las variables, y por ahora lo que hacemos es soportar al paciente y mantenerlo vivo. Entonces, aquí es donde viene la parte más compleja, porque nosotros lo mantenemos vivo, pero a veces muchos pacientes de estos no salen con los resultados que uno esperaría. Y tal vez la respuesta esté ahí en los estudios de ciencias básicas. Entonces, por ahora vamos a hablar de los pilares fundamentales que es soportar al paciente. ¿Y en qué consiste eso? Darle soporte cardiovascular, y eso consiste en darle soporte vasopresor, de enviar a un laboratorio de hemodinamia o a cateterismo cardíaco al paciente que tenemos alta sospecha de hacerle angiografía. Por aquí algunos tal vez me van a hablar del estudio que salió hace como 2 semanas en el New England Journal of Medicine, el Tomahawk,
en donde ellos hablan que enviar a un paciente a angiografía temprana en posparada cardíaca no cambian resultados respecto al que usted lo envía a una angiografía diferida, pero tal vez lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero téngalo en cuenta porque una de las recomendaciones de la guía es si usted tiene sospecha de si el paro cardíaco, la causa es un síndrome coronario agudo, usted está en obligación de enviarlo a un cateterismo cardíaco lo más rápido posible, ya que muchos de estos pacientes, casi el 30%, tienen una lesión coronaria que es significativamente importante y se puede intervenir. Lo otro, el soporte neurológico, y en esta parte también hay que ser muy claro, y es que esto es de lo más importante y tal vez en muchos sitios no se hace, pero lo que hacemos, lo que se debería hacer realmente es someter al paciente a hipotermia terapéutica para establecer pues esta estrategia de neuroprotección, y lo otro es darle ventilación mecánica, que tal vez se nos sale de los objetivos de la charla. Por ahora entonces este es el algoritmo que nos da las guías de la AJA del 2020, y también hay unas guías de la Sociedad de Cuidado Intensivo del año 2021 que también lo vamos a mirar, pero todo se parece y es muy similar. Entonces el paciente pasa a ritmo de perfusión espontánea, se le da el manejo adecuado de la vía aérea, pues se intuba, se conecta a la ventilación mecánica, se le da unos parámetros iniciales para alcanzar unas metas. Por lo menos lo que tenemos que hacer en estos pacientes cuando vamos a establecer un protocolo de neuroprotección es seguir las 6 Ns de la neuroprotección, que tal, ahorita les muestro a qué me refiero con eso. Le vamos a manejar unas metas de presión arterial sistólica y de presión arterial media, vea que aquí hablan de 65, le vamos a hacer un electrocardiograma y vamos a descartar que tenga un infarto con elevación del ST. Luego de eso, al descartar que tenga un infarto con elevación del ST, si tiene elevación del ST, lo mandamos a hemodinamia. Si no tiene elevación del ST, vamos a definir otras cosas. Qué pena que pasa la imagen aquí como muy rápido. Entonces, vamos a establecer la otra parte del algoritmo, es el paciente está en coma o el paciente responde. Entonces, esto es lo que nos va a definir si le vamos a dar hipotermia terapéutica. Si el paciente está comatoso, lo vamos a enviar a hipotermia terapéutica, le tomamos una tomografía, lo monitorizamos con un electroencefalograma y lo llevamos a cuidados posparada cardíaca. Si el paciente realmente está despierto, responde después de la parada cardíaca, lo vigilamos. Esto es por ahora la primera parte del algoritmo. No olvidar que hay varias cosas acá, los objetivos de la resucitación y del manejo posparada cardíaca. Aquí estarían las metas que tenemos que tener, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y esto sería pues como las metas en hipotermia terapéutica, que también se los voy a mostrar más adelante. Estas son las guías que publica, las guías de este año, las guías 2021 de cuidados posparada cardíaca, publicadas en Intensive Care. Entonces, miren que esto es lo mismo. Entonces, el paciente sale a ritmo de perfusión espontánea, entonces le damos el manejo avanzado de la vía aérea, le colocamos capnografía, intentamos llevar siempre a normocapnia, le tomamos un electrocardiograma, lo mismo que les decía ahorita, descartamos que no vaya a tener elevación del ST, que está aquí más abajito, le establecemos unas metas de presión arterial media, lo llevamos pues a estas metas para llegar a una presión de perfusión cerebral adecuada, y vamos a llevarlo a control de la temperatura. Aquí realmente no preguntan el paso de si el paciente está comatoso o no, pero esto es lo que deberíamos hacer, preguntarnos, bueno, el paciente sale de la parada cardíaca y está en estado de coma, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en hipotermia terapéutica, este sería el rango de temperatura objetivo, y aquí nos preguntamos si la causa es cardíaca o no. Si sospechamos que la causa sea cardíaca o tiene elevación del ST, lo mandamos a cateterismo. Si no, la idea es mirar a ver qué otras causas le encontramos, las H's y las T's, y le podemos enviar una imagen cerebral. La otra cosa entonces es, lo enviamos al laboratorio de hemodinamia, y luego de eso lo mandamos a la unidad de cuidado intensivo, y allí es donde vamos a hacer los cuidados posparada cardíaca, y es el manejo de la temperatura, mantenerlo normocápnico, normoxémico, evitar la hipotensión, hacerle un estudio ecocardiográfico, y hacemos prevención secundaria de otras patologías asociadas. Y por último, si el paciente nos sale pues ¿cómo se dice? O sea, si tiene buena recuperación, pues la idea sería mandarlo ya a rehabilitación. Entonces, estos son como el algoritmo, se ve sencillo, pero la parte compleja es la de la hipotermia terapéutica. Entonces,
Como les dije ahorita, ningún medicamento experimental ha podido demostrar por ahora beneficios claros. Hay 2 estudios aleatorizados que mostraron que la hipotermia leve las primeras 24 horas mejora la supervivencia y la recuperación neurológica, y la neuroprotección incluye lo que yo les decía, las 6 Ns del paciente neurocrítico. Entonces, mantenerlo normotérmico, normotenso, normocámnico, normoglicémico. En este caso no sería normotérmico, sino hipotérmico. Y mantenerlo con unas presiones arteriales medias mayores de 65 recomiendan las guías, pero recuerden, la autorregulación cerebral está alterada en estos pacientes, sobre todo si tiene edema cerebral. Entonces, tener en cuenta que hay que asegurarles una buena presión arterial media y monitorizarlos de manera adecuada para saber si tiene la presión de perfusión cerebral adecuada. La hipotensión postparada cardíaca aumenta la mortalidad y la hiperoxia aumenta los desenlaces duros en estos pacientes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que hacer una lista de chequeo y unas metas postparada cardíaca, y como todo en la vida es cuestión de metas, como dicen por ahí, entonces tenemos que tener en cuenta las primeras cosas que vamos a hacer. Primero, hacerle un examen neurológico completo al ingreso, y esto incluye la escala de Ford, a mantenerle las Ns del neurocrítico, o sea, normoxémico, normocámnico, normoglicémico, normonatrémico, y evitar la hipotensión en estos pacientes. Mantener una temperatura entre 32 y 36 sería la hipotermia terapéutica. Lo vamos a hacer, digamos, en un punto medio, sería 34, como la mayoría de sitios en los que hacen hipotermia terapéutica. Y vamos a monitorizar estos pacientes con electroencefalografía, le vamos a hacer una imagen del cerebro y vamos a definir si necesitan un cateterismo cardíaco, y la meta de nosotros realmente es evitar la injuria cerebral secundaria y sacar un paciente funcional para que pueda seguir con su familia, para que pueda trabajar, y no sacar un paciente pues totalmente comatoso, con traqueostomía. No es la idea. Entonces, por eso es importante cuando ustedes reanimen a un paciente, cuántos minutos de reanimación le van a dar, si tenía o no pronóstico vital el paciente, qué tan funcional era, porque esto es lo que nos va a definir luego si los vamos a entrar al cuidado posparo, si no. Entonces, vean que es un tema bastante importante, y todo es una serie de eventos que van concatenados. ¿Cuál es lo que vamos a hacer con la hipotermia terapéutica? Entonces, el objetivo de la hipotermia terapéutica es disminuir la tasa metabólica cerebral. Esto lo que va a hacer es modificar las vías de señalización de la muerte celular, o sea, inhiben las vías de las caspasas. La temperatura objetivo sería entre 32 a 36, hablan algunos de los artículos. Realmente lo vamos a mantener en 34, sería como el objetivo inicial, por 12 a 24 horas. Llevar a un paciente a 33 grados centígrados realmente, primero, es muy difícil, y las alteraciones en la coagulación que produce esto y los trastornos hidroelectrolíticos son bastante importantes. Entonces, la idea sería llevarlo a 34 grados centígrados las primeras 24 horas, y este sería el manejo angular del paciente postparada cardíaca, según recomiendan las guías de la AJA y las guías del 2021 de Intensive Care. Pero vamos a tocar los bemoles de esto. En el año 2002, como les voy a mostrar más adelante, hay 2 estudios aleatorizados que mostraron una disminución del riesgo relativo de muerte en un 24 a 30%, y desenlaces neurológicos, mejoría en los desenlaces neurológicos y de la supervivencia en los pacientes que tenían ritmos desfibrilables, pero esto se generalizó también a pacientes que no tenían ritmos desfibrilables. La duración de la hipotermia entonces son las primeras 24 horas, y lo que vamos a hacer es llevarlo a 32 a 34 grados centígrados las primeras 6 horas, y luego vamos a tener una fase de recalentamiento que debe ser muy lenta, porque si calentamos muy rápido al paciente se nos puede dañar todo el protocolo de neuroprotección y realmente no estaríamos haciendo nada. Entonces, esto sería pues como una imagen un poco ilustrativa de lo que puede hacer la hipotermia terapéutica, y vean en dónde impacta todo esto. Impactan los receptores de muerte celular, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral y de la vía del FAS. Mire que impacta en la vía de las caspasas, en la vía de las calpaínas, inhibe todas estas vías de la muerte celular, y lo que vamos a hacer con esto es evitar que este paciente tenga peores desenlaces neurológicos. Esto sería pues como el sustento fisiológico y de la hipotermia terapéutica, y por eso se hace. Estos serían todos los efectos que tiene la hipotermia terapéutica, y lo que va a hacer esto es inhibir la disfunción de bombas iónicas, la liberación de radicales libres, de neurotransmisores excitatorios, disminuye la fuga capilar, la producción de radicales libres, la apoptosis, mejora el metabolismo cerebral. Tiene bastantes cosas que son importantes y han sido descritas en estudios experimentales.
Y vean, por ejemplo, digamos en esta gráfica de temperatura contra flujo sanguíneo cerebral, vean ustedes que la hipotermia terapéutica disminuye el flujo sanguíneo cerebral, la tasa metabólica cerebral. Entonces, esto lo que nos va a evitar es, bueno, esto lo que va a hacer es poner en stand-by, digamos, por un día, ese cerebro que está totalmente injuriado, y lo que vamos a hacer es pues como un reset, y qué pena decirlo en estas palabras, en una charla que es muy académica. Entonces la idea sería pues como hacer esto, disminuir todas estas vías metabólicas y establecer este protocolo de neuroprotección en los pacientes. Esto es alguna de los estudios que han con pruebas con aminoácidos excitatorios. Entonces ustedes vean los pacientes que están en normotermia, vea lo que pasa a los días de usted tenerlo en una unidad de cuidado intensivo. Lo que pasa con estos pacientes es que liberan más aminoácidos excitatorios comparado con el paciente que se encuentra en hipotermia terapéutica. O sea, realmente tiene unos efectos descritos y que descritos en ciencias básicas, y que esto es el sustento fisiológico de por qué ponemos a los pacientes en hipotermia terapéutica. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta? La hipotermia terapéutica disminuye el tono simpático, entonces cuando vamos enfriando al paciente, estos pacientes les va a bajar la frecuencia cardíaca, eso disminuye la repolarización, aumenta el periodo refractario, puede prolongar el QT, el QRS, disminuye el gasto cardíaco por cada grado centígrado que yo lo baje, disminuye el gasto cardíaco un 7%, entonces tal vez algunas personas que estén familiarizadas con esto y que trabajen en la unidad de cuidado intensivo, se van a dar cuenta que estos pacientes, si usted los monitoriza, les puede caer el gasto cardíaco un poco, y no es motivo para asustarse, sino que sería como la respuesta fisiológica normal a la hipotermia. Lo otro que dicen por ahí es que si el paciente se pone bradicárdico luego de inducirlo a hipotermia, eso probablemente sea uno de los factores de buen pronóstico. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Colocarle a un paciente en hipotermia es como si yo le colocara un sensibilizante al calcio. Curiosamente, los pacientes tienen mayor sensibilidad al calcio, puede aumentar la poscarga y disminuir la precarga. Las otras cosas es que disminuye la tasa metabólica, y al disminuir la tasa metabólica, esos pacientes se ponen algo alcalóticos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque, como ustedes bien saben, la alcalosis produce vasoconstricción cerebral, y estos pacientes hay que mantenerlos normocápnicos. Entonces hay que monitorizarles el CO2 muy estrechamente para evitar efectos deleterios en el cerebro. Y la otra cosa es que los gases pueden aumentar su solubilidad, producen alcalosis relativa, como les decía, y puede desplazar la curva de disociación de hemoglobina hacia la izquierda, y eso empeoraría de cierto modo la hipoxia tisular. O sea, si ponemos muy hipotérmico al paciente, la cosa es que la curva se desplaza hacia la izquierda y no va a entregar totalmente el oxígeno a la hemoglobina. Y entonces, por eso hay que mantener un punto medio, y cuando ustedes revisen hipotermia, miren que los estudios tienen una amplia variabilidad entre 32 y 36, entonces por eso el punto medio estaría ahí en 34, según recomiendan algunos expertos, y estas serían algunas de las cosas importantes. La otra cosa, lo que pasa con el metabolismo es que disminuye la liberación de insulina, tiene un efecto hepatoprotector, puede aumentar la agregación plaquetaria, y la hipotermia disminuye la cinética enzimática, eso altera las cascadas de la coagulación, puede producir mayor riesgo de sangrado. Eso también produce una disminución de la producción de citoquinas, pero puede disminuir la quimiotaxis y la fagocitosis, y muchos de estos pacientes pueden tener riesgo de neumonía social ventilador, sobre todo las primeras horas luego de someter la hipotermia terapéutica. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, sobre todo en estos pacientes pues que sometemos al protocolo de hipotermia. Entonces la hipotermia terapéutica tiene unas fases de inducción, de mantenimiento y una fase de recalentamiento. Entonces vean la fase de inducción, la idea es alcanzar rápidamente durante las primeras 6 horas la temperatura objetivo, y luego la fase de mantenimiento, que es una de las más difíciles, vamos a mantener al paciente en esa temperatura, 34 grados centígrados, puede ser, acá en el ejemplo está en 32, y puede haber muchos métodos de enfriamiento, ya sea externo o a través de líquidos intravenosos fríos. La cosa con esto, ¿cuál es? Tenemos que monitorizar la temperatura, y el manejo y la monitorización de la temperatura, si somos estrictos, sería con el método Gold estándar de monitorización de la temperatura. El método Gold estándar por ahora sería a través de un catéter de arteria pulmonar, sería acá la indicación de monitorizar a un paciente, y en este caso el paciente tendría que estar en una unidad de cuidado intensivo. Los otros métodos de medición de la temperatura realmente no son, no diría uno que no son, pueden ser no tan exactos,
Entonces, por eso algunas de las recomendaciones es monitorizar a este paciente estrictamente. Y luego de eso viene la fase de recalentamiento, que debe ser muy lenta para evitar que se nos dañe la neuroprotección que logramos. Entonces vamos a hablar de los dos estudios más importantes y vamos a hablar del último estudio que salió hace poco en el New England, que nos deja muy tristes y es precisamente mostrándonos que la hipotermia no funcionó en el último estudio. Los primeros dos realmente fueron publicados en el año 2002, fueron multicéntricos. Lo que ellos querían hacer era una evaluación cegada de los desenlaces neurológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes, luego de que salían de parada cardíaca y algunos meses después, la evaluación neurológica se hacía cegada, o sea, la persona que le hacía la evaluación de su funcionalidad a través de estas escalas de funcionalidad neurológica, no sabía si el paciente había sido sometido a hipotermia o no. Entonces, esto era lo que hacían estos estudios. Entonces, digamos, en este primer estudio, se tomaron 138 pacientes en el grupo de normotermia, en el otro grupo de pacientes eran 137 pacientes, y los criterios de inclusión eran pacientes con ritmos desfibrilables postparada cardíaca presenciados con no más de 60 minutos desde la reanimación y el ritmo de perfusión espontánea. Entonces, había un grupo de normotermia e hipotermia, y el grupo de hipotermia, la temperatura era entre 32 y 34, se les colocó para someterlos a hipotermia midazolam, fentanilo y pancuronio para evitar los escalofríos, y los endpoint primarios y secundarios era ver los desenlaces neurológicos favorables con la escala de Pittsburgh, y en los endpoints secundarios era la mortalidad a 6 meses y las complicaciones. Estas son como los grupos de los pacientes. Mire que son muy similares, no colocan las P para ver las diferencias significativamente estadísticas, pero en el artículo dicen que los grupos eran muy similares. Y esta sería la curva del Kaplan-Meier, en donde vemos que los pacientes sometidos a hipotermia tenían mucha más supervivencia con una P significativamente estadística. Entonces, a partir de este estudio y este otro que les voy a mostrar, también publicado en el New England Journal en el mismo año, este se hizo en Australia, qué pena aquí me equivoqué, Australia, entre los años 96 y 99, también pacientes con ritmo desfibrilable al momento de llegar en la ambulancia, con ritmo de perfusión espontánea, y la exclusión era que fueran menores de 18, mujeres menores de 50, por aquello de mujeres en edad fértil, que estuvieran en choque cardiogénico o que la causa fuera un TEC o un ACV. Se tomaron 77 pacientes en ambos grupos de normotermia e hipotermia. La hipotermia se les hacía desde la ambulancia. La idea era llevarlos hasta 33 grados centígrados y se mantuvo la temperatura por 12 horas. También se les dejó midazolam y becuronio. Y el recalentamiento se hizo a 18 horas por 6 horas. Los endpoint primarios también era ver la supervivencia. Entonces, vean, acá están los dos grupos. Realmente no tiene muchas diferencias significativas entre ambos grupos y realmente la mortalidad mejoró. O sea, los pacientes que se sometieron a hipotermia terapéutica tuvieron mejores desenlaces neurológicos y mayor supervivencia. Entonces, a partir de estos dos estudios fue que en las guías de la AHA del año pasado y en las guías de Intensive Care de este año, del 2021, dicen que a todo paciente post-parada cardíaca hay que colocarlo en hipotermia terapéutica como protocolo de neuroprotección. Sin embargo, este año, en junio 17, salió un estudio multicéntrico con evaluación cegada de desenlaces neurológicos. También se incluyeron adultos mayores de 18 años admitidos a la institución hospitalaria. Luego, una parada cardíaca extrahospitalaria, el ritmo podría ser cualquiera. La escala de Ford que fuera menor de 4, que tuvieran más de 20 minutos de ritmo de perfusión espontánea, y la exclusión era un paro no presenciado. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero paro extrahospitalario y no presenciado. Bueno, en los países desarrollados realmente sí se puede hacer esto y se pueden aleatorizar estos grupos, pues porque el sistema de atención prehospitalaria es bastante bueno. Se incluyeron 1.850 pacientes, vean la muestra que tomaron, es muy grande comparada con los dos estudios anteriores. Se aleatorizó un grupo de hipotermia, 930 pacientes a enfriamiento externo, y la idea era mantenerlos hipotérmicos por 28 horas, se siguió la fase de recalentamiento y hubo un grupo de normotermia, también 931 pacientes, se mantuvieron estrictamente entre 36 y 37.8 grados centígrados, y estos fueron pues como los grupos, el grupo control. Entonces quiero decir también una cosa, y es que en los estudios anteriores el grupo de normotermia, a algunos de los pacientes les dio fiebre. Esa fue una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, porque eso tal vez pudo haber sesgado los resultados
contrario, en este estudio sí se mantuvo muy estrictamente el grupo de normotermia. Y la otra cosa que quería mostrarles, bueno, el endpoint primario en este estudio fue la muerte por cualquier causa y el endpoint secundario era mirar la escala de ranking a los 6 meses. Y vean pues entonces que en el forest plot del estudio realmente ni impactó en mortalidad ni impactó en desenlaces neurológicos. Entonces, tal vez en las guías de la AJA del próximo año, muy probablemente se vaya a pensar en lo de la hipotermia terapéutica o se pueda establecer una recomendación diferente. Por ahora, la recomendación actual es someter a estos pacientes a hipotermia terapéutica. Entonces, esta era una de las cosas de la charla y tal vez la parte más importante. Esta es la curva del Kaplan-Meier del estudio este año. Realmente no hay diferencias entre el grupo de hipotermia y normotermia. Y lo que dicen las guías, entonces quería también traer el contraste. Lo que dicen las guías es que ellos recomiendan la hipotermia terapéutica en pacientes que no sigan comandos luego del ritmo de perfusión espontánea, cualquiera que sea el ritmo, y en ritmos tanto no desfibrilables como desfibrilables. Recomiendan mantener la temperatura entre 32 y 36, mantenerla 24 horas, lo que les había dicho, y prevenir la fiebre en los pacientes comatosos luego de hacerles la hipotermia terapéutica. No recomiendan el uso de infusiones frías rápidas en forma prehospitalaria. Las guías del 2021 también dicen exactamente lo mismo. Entonces, esto era como lo actualizado, digamos, del tema. Entonces, una de las cosas más importantes en estos pacientes es definir el pronóstico neurológico. Una cosa que es de buen pronóstico es el paciente que usted reanima y se despierta inmediatamente. El 10% de los pacientes con parada cardíaca puede progresar una muerte encefálica. Esto también lo tenemos que definir porque recuerden que el paciente con muerte encefálica es el paciente más importante de una sala de cuidado intensivo. O sea que también se tienen que llevar esto para la casa, y es que cuando ustedes tengan un paciente con muerte encefálica, saliéndonos un poquito del tema de posparada cardíaca, pero para que lo tengan en cuenta, los pacientes con muerte encefálica son los pacientes más importantes de una sala de cuidado intensivo, sin quitarle obviamente importancia a los otros, pero me refiero al más importante en el sentido de que usted le tiene que poner más cuidado porque un solo paciente en muerte encefálica puede salvar muchas vidas cuando usted establece que es un potencial donante. Entonces tengan en cuenta esto, porque muchas veces cuando uno está en una UCI, a veces se da el paciente o la percepción que hay es que está en muerte encefálica y que ya no hay nada para hacer y se va a morir realmente cerrado. Si es un potencial donante, puede salvar muchas vidas, entonces tengan en cuenta esto. Y lo otro es que si usted tiene un paciente que lleva más de 72 horas y no hay reflejos de tallo, realmente eso no es tan bueno. Entonces vamos a definir el pronóstico neurológico. Una de las cosas que se suele hacer en la UCI es que si el paciente hace mioclonus, entonces ya dicen que tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica y que es de mal pronóstico. Realmente esto no es confiable y debe ser distinguido de los estatus mioclónicos, que esto sí es malo. Y la bradicardia durante la inducción de la hipotermia, como les decía, es de buen pronóstico y se debe hacer siempre una imagen tomográfica para excluir causas intracraneanas del paro cardíaco. Y estos son como de algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando sometemos a un paciente, cuando miramos a un paciente en posparada cardíaca, tenemos que neuromonitorizarlo, mirarles potenciales de corteza somatosensorial, pedirles biomarcadores en olasa neuronal específica, que no lo hacemos tampoco usualmente en Colombia, pero las guías lo recomiendan, las guías del 2021, le debemos hacer un examen físico juicioso con la escala de Ford. El Glasgow realmente es una mala escala para hacer evaluación neurológica y siempre debemos tener la imagen. Estas son las cosas más importantes, digamos, en el pronóstico neurológico. Entonces, un paciente con coma persistente y con estudio electrofisiológico no concluyente, podríamos pedirle una imagen de resonancia. La imagen por sí misma es difícil como para definirle el pronóstico a un paciente, porque a veces usted no puede ver todo ahí, y hay una cosa que sí es importante y son los patrones electroencefalográficos. Los pacientes que tienen patrones malignos, o sea, supresión generalizada, ráfagas de supresión, que tienen actividad epiléptica o complejos difusos, realmente esto es de muy mal pronóstico. Y lo otro es que una ausencia de respuesta cortical en potenciales en corteza somatosensorial también es mal pronóstico. Esto es lo que tenemos que hacer en un paciente posparada cardíaca y muchas veces muchos pacientes neurocríticos tenemos que hacerles monitorización electroencefalográfica bastante importante. Entonces vean lo que acá aparece, que me parece muy, muy importante, año 2021, es esta imagen. Entonces resucitamos al paciente, lo llevamos a hipotermia y a las 72 horas le miramos
tiene o sea, no tiene respuesta motora y ya eliminamos los posibles confusores, y los posibles confusores es que no tenga sedación, que ya haya depurado todos los sedantes y medicamentos que me puedan alterar el estado de conciencia, y si tiene alguna de estas dos cosas, realmente nosotros decimos que el paciente no tiene buen pronóstico. Entonces aquí en las guías del 2021 son muy claros, y hay algo que ellos le dicen, se me acaba de ir el nombre, es como una especie de sesgo cognitivo que nosotros hacemos en la UCI, y es si el paciente no tiene reflejos de tallo o está con las pupilas poco reactivas midriáticas, entonces ahí mismo decimos no tiene pronóstico. En las guías ellos dicen que eso es ya me acordé, ese sesgo cognitivo se llama profecía, don de profecía. Realmente dice ahí que nosotros debemos evitar eso y que tenemos que ser más objetivos. Entonces tenemos que evaluar lo siguiente: si el paciente no se mueve a las 72 horas ya no despierta, entonces tenemos que mirar, bueno, no tiene reflejos pupilares ni reflejos de tallo, no tiene reflejos de corteza somatosensorial, tiene actividad eléctrica maligna en el electroencefalograma, tiene una enolasa neuronal específica mayor de 60, o está en estatus mioclónico, o tiene una lesión cerebral hipoxicoisquémica en la resonancia. Entonces, si tiene dos de estas cosas, realmente el pronóstico es malo, y lo que debemos hacer con este paciente es limitar el esfuerzo terapéutico, porque no vamos a tener un paciente funcional. Entonces quiero que este mensaje quede claro, porque lo más importante es definir el pronóstico neurológico. Esto es como un algoritmo, y yo creo que ya va a terminar para que no cansarlos tanto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, uno, hacer el protocolo hipotermia terapéutica el primer día, luego recalentarlo, luego definir el pronóstico neurológico con todo lo que ya les dije: reflejos de tallo, enolasa neuronal específica, potenciales evocados, y luego de esto definir si el paciente sí va a tener buen pronóstico o no, para saber qué vamos a hacerle más a este paciente. Cuando tenemos, digamos, en la monitorización electroencefalográfica, lo primero que debemos hacer es utilizar bolos de propofol o benzodiazepinas para disminuir esta actividad epileptiforme, y lo que recomiendan, digamos, las guías es utilizar como primera línea algunos de estos agentes, como el levetiracetam. Ya aquí en esta que es del 2018, aquí lo tienen luego de haberle colocado benzodiazepina y propofol. Y por último, aquí lo que ellos dicen es, si el paciente sigue convulsionando y usted ya tuvo las 3 líneas de anticonvulsivantes, dejarles un barbitúrico o colocarle anestésico. Bueno, el soporte cardiovascular, ya lo que les quería contar era que mantenerlos con unas presiones medias mayores de 65, dicen las guías. Lo que les decía era que la autorregulación está dañada, entonces probablemente tendríamos que mantenerlos mayores de 80. Hay que monitorizar estos pacientes para ver si realmente necesitan o no volumen. El primer vasopresor es siempre norepinefrina en estos casos. La dopamina aumenta las arritmias. Revascularizarlo luego del ritmo de perfusión espontánea si tiene elevación del ST. Pero miren que el 26 al 31% de los pacientes postparada cardíaca tienen elevación del ST, por eso hay que tomarles el electro. Y el otro 30% pueden tener EKG normal, pero con una lesión coronaria culpable. Entonces aquí vamos a hablar un poquito del estudio que salió hace poco en el New England Journal, en donde mostró que no había diferencia en desenlaces duros si les hacía temprano o los hacía diferido. Me gustaría invitarlo a que lo lean, pues se me saldría un poco más de los objetivos de la charla, pero la cosa es cuáles son las implicaciones bioéticas de esto, cómo hicieron para aleatorizar estos dos grupos, a dejarlo temprano o tardío, si ustedes saben que cuando tenemos sospecha de que la causa es cardiovascular, deberíamos hacerlo rápido. Entonces, estas son como algunas de las cosas que debemos hacer en estos pacientes. Estos son los objetivos: utilizarle cristaloides si está hipovolémico, monitorizarlo y mantenerlo con estas metas en ventilación mecánica, con ventilación mecánica protectora o casi protectora, digamos, porque está en 8 mililitros por kilo, a menos que tenga un SRA o alguna patología pulmonar, pues que nos impida darle este volumen corriente. Mantenerlo con estas metas de presión arterial media, con una adecuada depuración de lactato, y colocarle soporte cardiovascular si así lo amerita. La cosa que debemos evitar es el ciclo vicioso del choque postparada cardíaca, y es que estos pacientes hacen disfunción miocárdica aguda, se les cae el gasto cardíaco, injuria intestinal. Esto puede hacer traslocación bacteriana y aumentar las citoquinas proinflamatorias. Eso produce estrés hormonal, hace que esos pacientes tengan resistencia a los vasopresores y necesiten altas dosis de vasopresor, y eso a su vez produzca una cardiomiopatía adrenérgica. Entonces, vean, esto se vuelve un ciclo vicioso y estos pacientes pueden terminar muriéndose por el shock postparada cardíaca.
Estas son algunas de los pilares fundamentales entonces del soporte cardiovascular. Debemos entonces siempre evaluarle índices dinámicos para ver si el paciente responde o no a volumen, mantenerlo con un vasopresor adecuado y definir con estos pacientes si necesitan ya una terapia de circulación extracorpórea. Y esto es lo que les quería también contar. Uno de los manejos fundamentales de estos pacientes es si nosotros establecemos que tiene un choque cardiogénico refractario, entonces debemos pensar en una terapia de soporte circulatorio extracorpóreo. En este caso sería un ECMO venoarterial, que podría ser una de las terapias que podríamos utilizar, o utilizar un balón de contrapulsación aórtica. En formas entonces severas del choque por resucitación, esto lo hacemos es cuando el paciente tiene buen pronóstico neurológico. Entonces, tener un paciente posparada cardíaca, está en choque posparada cardíaca, pero el paciente tiene buen pronóstico neurológico, debemos utilizar una terapia de circulación extracorpórea o un dispositivo de asistencia mecánica para ayudarle a este paciente a sobrevivir. Listo, entonces por eso les decía que lo más importante es el pronóstico neurológico para definir si yo le voy a hacer más cosas. Hay unos puntajes que también se me sale acá colocarlos, pero se le hace unos puntajes que es estos puntajes, aquí lo coloqué más, es CREST Score y el CAST Score, para definir a quién voy a colocar en terapia de circulación extracorpórea. Y los pacientes potencialmente elegibles es que no tengan disfunción de otros órganos y que tengan un SOFA menor de 14, que hayan sido posparada cardíaca en ritmo desfibrilable, serían algunos de los criterios que yo voy a utilizar para someterlo a un ECMO venoarterial. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen, resumiendo un poquito de todo, entonces tenemos que abordar de forma multidisciplinaria a estos pacientes, tomarle siempre el electro, definir si tiene elevación del ST, evitar la hipoxia, mantenerlo. Decía ahí que las primeras horas, de hecho, hasta usted podría colocarle FD2 al 100% hasta lograr la meta y luego ya le va titulando. La otra cosa es prevenir la hipotensión en estos pacientes. Lo que dicen las guías acá es que debemos mantener a estos pacientes con una presión arterial media mayor de 65, un gasto urinario adecuado. Realmente no hablan de las metas, si 80, si 75 o 65, realmente colocan el número genérico, pero quiere que quede eso bien claro. Al respecto, lo de la arteriografía después de la parada cardíaca, vean las guías SAHA, ellos dicen que debe hacerse en todos los pacientes que tengan elevación del ST, o una arteriografía emergente o de emergencia si el paciente tiene una causa cardíaca, si es altamente sospechosa, y es razonable en todos los pacientes posparada cardíaca, si yo creo que está indicado. Entonces, vean, esas son las recomendaciones de las guías. Lo otro serían, pues, mantenerlo normoglicémico. El uso de antibióticos realmente no tiene ninguna indicación, a menos que usted tenga un paciente infectado. El uso de esteroides todavía sigue siendo muy incierto, y esas terapias experimentales para mejorar el pronóstico neurológico realmente no tienen ninguna indicación. Estos son como un resumen del soporte cardiovascular. Entonces decía, si tiene elevación del ST, lo mandamos a angiografía. Si no tiene elevación del ST, nosotros miramos qué otras cosas podemos definir con este paciente, si lo trasladamos a un laboratorio de hemodinamia o no, y si definimos otras formas de evaluar a este paciente, arteriografía temprana, o si le vamos a hacer intervención coronaria percutánea, o si le vamos a dar soporte mecánico extracorpóreo. Estas son algunas cosas que también tenemos que tener en cuenta, y es características de pacientes que tienen una resucitación desfavorable, y es que no despierten, que tengan un paro no presenciado, que tengan ritmos no desfibrilables, que no haya que más de 30 minutos, o sea, que el ritmo de perfusión espontánea se haya logrado después de 30 minutos, que estén acidóticos, hiperlactatémicos, los pacientes ancianos o que tengan enfermedad renal terminal. Estos pacientes probablemente no se beneficien de una intervención coronaria percutánea, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que individualizar cada paciente, y básicamente pues sería como esto lo que quería contarles. Las conclusiones de la charla es que lo que define el éxito de una RCP es, en últimas, el pronóstico neurológico. El mejor reanimador no es el que revive personas, sino el que sabe cuándo limitar una reanimación, y el 10% de los pacientes terminan en muerte encefálica. Por lo tanto, estos pacientes terminan siendo los más importantes de la sala para definir si entran en un protocolo de donación o no. Y por último, el paciente con pronóstico neurológico y en choque posparada cardíaca, siempre tenemos que pensar en darle terapia de circulación extracorpórea, ya sea con ECMO venoarterial o un dispositivo de asistencia mecánica. Yo creo que esto sería como todo lo que tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, si tienen preguntas, está bien.